Hoy no hay micrófono. No, por hoy. Dice el doctor, bueno, si es así, clase vista. No lo sé, si quieren aceptar la solicitud. No, eso. Y te pobrecito, pues la doctora, hoy perdí mi censo, pues esa ella ni lo encontró, pero se vino. Amanecieron hoy. Con muchas ganas de trabajar. ¿Judith, tuviste guardia? No, ¿Te contagió Pau también? ¿O tú a ella? no ninguna. O sea, son Aparte. diferentes cepas. Espero que de tu rotación te manden a tu casa como a Pau. Bueno, quise mezclar, porque creo que nos quedan dos clases. Entonces la de toxicidad con prevención, para no extenderme en toxicidad y que luego no veamos prevención, sino que tratar de irlas viendo al mismo tiempo. Sobra decir que es una de mis grandes pasiones, es de lo que más artículos se publica. Y pues hubo un tiempo en que incluso era de lo que más charlas daba. Esto va a ser nuestro temario de hoy. Espera, ¿alguien leyó alguno de los artículos que les mandé? ¿Los ojearon? Muy bien. Bueno, el cáncer pediátrico sabemos que es altamente curable. Bueno, al menos eso nos dice la literatura, ¿no? En algunos lugares o en algunas neoplasias todavía estamos batallando mucho. Pero de entrada es altamente curable. Nada más que para alcanzar esas altas tasas de curación, tenemos que dar quimioterapia intensa en la mayor parte de los casos, aunque estamos usando esquemas en las de alta curación que buscan desintensificar. Si yo comparo la quimioterapia que le doy a un niño con la quimioterapia que se le da a un adulto, el adulto lo mata. ¿Ok? Y entonces vamos a tener una alta tasa de toxicidad aguda. Y por ejemplo, en leucemia linfoblástica aguda, vamos transitando, saliendo de eso, pero la causa de muerte pues, es la infección, la más alta causa de muerte. Pero también al tratar a un niño o una niña que están creciendo, hay posibilidades de secuelas tardías. Y también los esquemas modernos de tratamiento en oncología pediátrica se están moviendo a que no haya secuelas, ¿ok? Todos los fármacos que vamos a usar tienen efectos no deseados, que pueden provocar un malestar agudo o que incluso pueden poner la vida en riesgo. Algunos de estos efectos secundarios serán prevenibles y otros serán no prevenibles. Y es muy importante encontrar cuáles son los prevenibles para actuar de una manera proactiva en prevenir esos efectos secundarios. El objetivo del tratamiento siempre debe ser una supervivencia con calidad de vida plena. Yo no quiero dejar a alguien vivo tumbado en una cama que requiera que le estén poniendo sondas urinarias cada 4 horas para drenar su vejiga o que no pueda comer y que toda la familia sufra la supervivencia del paciente. Y eso se lo puse en negro, a grandote y subrayado. Si algún día les escucho decir que un niño diga, ay, es que arrastro los pies después de que me pongan Vickestein y que les digan, es normal, voy a reprobar. No es normal, son esperables, son indeseables. Pero si yo pienso que uno de estos efectos secundarios es normal, jamás voy a hacer nada por prevenirlo o por solucionarlo. ¿De acuerdo? Es muy común, pero común no quiere decir que sea normal. Tanto llegamos a normalizar estos efectos secundarios que jamás en nuestras notas ponen alopecia. Y es algo que nuestro departamento de fármaco reporta. ¿Cómo podemos hablar todos el mismo lenguaje? No podemos decir, oye, es que le pega bien feo la quimio. Digo, eso lo pueden decir en el pasillo, pero no cuando estén haciendo una nota. Y entonces debemos de graduar la toxicidad de manera objetiva. Y para eso tenemos los criterios de toxicidad común y eventos adversos. Hay dos, unos de la OMS y hay otros del NCI. ¿Ok? Y donde generalmente el grado 1 va a ser leve,
el grado 2 moderado, el 3 grave, el 4 va a ser un evento adverso que pone en riesgo la vida o que es capaz de dejar discapacidad. Y el grado 5 pues es la muerte asociada a un evento adverso. Y en alguna visita o quizás en clases previas les he comentado, los hay para todo. Entonces, por ejemplo, una colitis. Si bien es cierto que nosotros la colitis la diagnosticamos con el engrosamiento de la pared de ¿cuánto? Creo que dijeron 4 milímetros. Pero, por ejemplo, nuestros pacientes llegan con dolor abdominal, con fiebre, cambios en el ritmo de las evacuaciones y signos de irritación peritoneal. No llegan con signos de irritación peritoneal. Entonces pudiéramos quizás ponerlos en grado 2. Esto no quiere decir que no tenga una colitis neutropénica. Ustedes miran, bueno, doctor, efectivamente hay para todos, hasta para las prótesis dentales. Claro que las prótesis dentales no van a tener un grado 5, ¿ok? Pero para cualquier signo o síntoma que ustedes busquen, valor de laboratorio, pueden encontrar esto y graduarlo. Y cuando hagan un estudio reportando una estrategia que busca prevenir toxicidad, tendrán que usar estas tablas para que todo el mundo entienda que estén hablando, pero también al ponerle números, sabremos qué tan eficaz o no eficaz fue nuestra estrategia. Ya saben que si hay preguntas, se me las van a hacer. Náuseas y vómitos. Es que es normal que te den por la quimio. Pues no es normal, pero sí es el efecto secundario más frecuente de la quimioterapia. Y esto va a depender del potencial de mesis que tenga cada fármaco. Y por eso la estrategia que vamos a usar para prevenirla va a ser diferente según el fármaco. Puede ser aguda o puede ser tardía, ¿de acuerdo? De acuerdo al tiempo de anticipación. Pero también la hay anticipada. Cuando a mí me dijeron que con la quimioterapia voy a vomitar, me lo dijeron todos mis parientes. O en mi ciclo anterior casi quedo volteado como calcetín de tanto que vomité. En cuanto yo me acerco al hospital voy a empezar a vomitar. Y no me han dado nada. Y estoy seguro que en este tiempo aquí les ha tocado ver a algún paciente así. Ya no le hacemos nada y ya está vomitando. O desde que se levanta en su casa, ni siquiera se ha acercado al hospital. Cuando se habla de náuseas anticipadas, podemos manejarlo con benzodiazepinas. Se recomienda también manejo psicológico. ¿Ok? Hay guías de manejo farmacológico, que es de las que vamos a hablar, y pueden encontrar medidas generales para disminuir las náuseas inducidas por quimioterapia. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estuviera recibiendo quimioterapia, no pudiera estar dando la clase por oler el desayuno del grupo. ¿Ok? Entonces tenemos que procurar que, por ejemplo, los alimentos de un paciente que reciba quimioterapia sean en un lugar ventilado. Que sean alimentos poco olorosos. De la temperatura se debate si deben ser fríos o calientes. Sabemos que el caliente va a inducir más náuseas, va a desprender más olores. Podemos dar fracciones. En lugar de dar una comida muy abundante, lo partimos en fracciones para que se llene menos mi cámara gástrica y yo no vomite. ¿Ok? Incluso a pesar de tener esas medidas, podemos provocar las náuseas, ¿no? El sándwich es mejor con pan tostado que con pan que no hemos tostado porque se va a pegar al paladar y eso va a dar náuseas. Hay unas guías muy buenas del hospital del Cleveland Clinic, Children's de Ohio, que son hechas para familiares, ¿ok? Y vale la pena que las conozcan porque es algo que podemos recomendar. Y así también podemos dar medidas preventivas que no necesariamente sean farmacológicas. Masticar hielo frappé es una medida muy efectiva para disminuir las náuseas. Si a esto incluso le ponen Coca-Cola, pues hay que procurar que esa Coca-Cola no tenga mucho gas. Pero la Coca-Cola también tiene un efecto antináuseas. ¿Ok? Las paletas heladas. Son medidas, ya que si se ponen acá
algunas cosas, o también funciona, ¿ok? Usar jengibre, por ejemplo, disminuye la irritación gástrica. Pero si nunca en tu vida has usado jengibre, a lo mejor el sabor no te gusta. Entonces tenemos que adaptarlas al individuo. Y créanme, la quimioterapia llega a provocar tal alteración del olfato y del gusto que en un caldo de pollo y que tenga verduritas es capaz de que te huela mal la zanahoria cocida. Yo ni siquiera sé si la zanahoria cocida dentro del caldo huela. Pero esto te puede quedar durante 20 años, para que te tardes 20 años en comerte una zanahoria cocida dentro de un caldo. Podrán encontrar en los libros de farmacología o en internet muy fácilmente el potencial emetogénico de los diferentes fármacos. Y en este potencial emetogénico también deberemos de incluir las terapias blanco o anticuerpos monoclonales para saber cómo prevenir. Por ejemplo, de potencial emetogénico alto, hablamos del cisplatino. La doxorubicina tiene un potencial moderado, pero si tú das un ciclo que tenga cisplatino con doxorubicina y no preparas adecuadamente al paciente, va a ser una experiencia inolvidable por el vómito. Y el problema de tener un paciente con cisplatino vomitando mucho, ¿cuál puede ser? Se va a deshidratar, va a tener una insuficiencia renal y aparte de los electrolitos que pierde por orina, que ahí mencionó, pues va a estar perdiendo electrolitos por arriba y se nos va a complicar. Doctor, a mi hijo, ¿por qué hoy no le puso para hospital de día ondansetron? Señora, porque no le toca intratecal, únicamente le toca vincristina. Y la vincristina tiene un potencial emetogénico. A menos que la mamá me diga, pero siempre que viene se lo ponen porque vomita mucho. Esas serían entonces náuseas anticipadas. ¿Okay? ¿Por qué hay que considerar un dancetrón en los pacientes con leucemia mieloide crónica de manera individual? Pues porque el imatinib tiene un potencial moderado. Y tengo un paciente que toma ondansetron prácticamente en cada toma del imatinib y los otros dos pacientes ni requieren el ondansetron. Pero sí es importante que conozcamos esto para hacer una adecuada prevención. ¿Y por qué? Porque, pues según las guías que ya les envié, dependiendo del grado de mesis, es qué debemos de usar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un alto grado de mesis, debo usar un antagonista 5-HT3, ondansetron, panonosetron, creo que granisetron ya no existe porque perdió la batalla farmacológica, tropisetron creo que también perdió la batalla de mercadotecnia. Debo de agregarle dexametasona y debo de darle aprepitona. Ese es el esquema óptimo de cabecera. Pero a veces no podemos usar dexametasona. Típicamente, pacientes con leucemia mieloide, no es recomendable usar la dexametasona por el potencial que tiene de complicaciones infecciosas. ¿Ok? Y entonces voy a usar palonosetron más aprepitant, si no puedo usar dexametasona. Si no tengo o no puedo usar aprepitant, puedo usar palonosetron con dexametasona. Y si no puedo usar ninguno de estos dos, pues palonosetron solito. ¿Ok? Donde dice palonosetron, lo pueden sustituir por ondansetron. Si tengo un paciente con grado moderado de mesis, con ondansetron, palonosetron, cualquiera de los dos, y dexa, sería suficiente. Si no puedo usar dexa, le voy a dar aprepitante en lugar de la dexa. O incluso puedo usar el antagonista 5-HT3. Verán que en la clínica de leucemias prácticamente nunca usamos dexametasona, prácticamente nunca usamos aprepitant. ¿Por qué será? Porque nosotros damos fármacos de moderado a bajo o incluso de mínimo. No usamos prácticamente ningún fármaco de alto grado. ¿Ok? Pues no es que no sepamos que existen, simplemente no los necesitamos. Grado bajo de mesis con un puro antagonista 5-HT3. Grado mínimo de mesis lo usamos fármaco. ¿De acuerdo? Si ven en estas recomendaciones no aparece metoclopramida.
Y no aparece metoclopramida por la alta tasa de reacciones extrapiramidales. Sí se usaba y se usaba mucho en el pasado. Y a veces se tendrá que usar en algún paciente que vomite demasiado, pero yo pondría sobre la mesa quizás valorar otros procinéticos en lugar de la metoclopramida. ¿Okay? Bueno, los antagonistas 5-HT3, el prototipo es el ondansetron, cambió la vida. Cuando Glaxo sintetizó Sofran, pues hizo el negocio de su vida en laboratorios Glaxo, ahí en la Ciudad de México. Ahí me tocó cuando cerraron la UNAM, tiempos de Cedillo por la huelga del CGH. Yo estaba en un diplomado de farma. O sea, el viernes en la noche nos hablaban. Diplomado. Tú ya te ibas ahí, no le decías a nadie, el laboratorio es Glaxo, no nos fueran a ir a madrear los del CGH. Y tomábamos la clase en el auditorio Sofra. Y cuando volvíamos ahí al auditorio Sofran, arriba tenían como esos marcadores que le van moviendo cuántos millones de dólares iban ganando. Y de una clase a otra decías, no manches, tan bueno era el Sofran que nos llevaba a congresos todo pagado a ciudades de la República, a un montón de oncólogos. Bueno, la formulación oral es igual de eficaz que la intravenosa. Antes incluso para niños había una tableta, el Sofran Sidis, que chupaban y se deshacía en la boca. Lamentablemente se eliminó. La dosis es de 4 a 5 miligramos metro cuadrado dosis y o de 0.15, la entrada es a las 8 exclusivamente. 0.15 miligramos kilo cada 4 a 12 horas. ¿Ok? Sí tenemos que tener precaución porque prolonga el intervalo QT. Y nuestros pacientes, nosotros teníamos uno de leucemias que está en vigilancia, que traía su hojita, porque se le alargaba el QT y puedes ocasionarle arritmias. ¿Ok? Puede dar cefalea, es bastante común tener cefalea, mareos, escalofríos, debilidad, dolores musculares, a veces temblor. Entonces, por eso si lo asocias con metoclopramida, ya no vas a saber si tienes un efecto extrapiramidal o si tienes un bloqueo exagerado de 5-HT3. Hay que infundirlo lento, porque puedes tú tener un accidente intestinal cuando pasas ondansetron en bolo y el paciente te dice, no veo, doctor. Tú eres el que sufre el paciente, no el paciente. Y ahora te dice, ya veo. Visión borrosa, crisis convulsivas, por eso nuestras indicaciones las hacemos 15 a 20 minutos. Mareos, hipotensión y bradicardia. Entonces, que un fármaco que usas para prevenir un efecto secundario te ocasione efectos secundarios importantes es muy molesto. Y hay que tener mucha precaución con lo de la cefalea, porque esa cefalea puede hacer que el paciente no tenga tan buen apego y entonces tenga mesis. Y aunque no lo menciono aquí, es un fármaco que también puede dar hipocalemia. ¿Ok? Entonces la infusión no debe hacerse en menos de 15 minutos y su efecto se potencia con la dexametasona. Los antagonistas HT3, la segunda generación, el palonocetrón, la diferencia es que tiene una vida media más larga. Esto hace que tenga una 30 a 100 veces mayor afinidad por los receptores. La dosis que usamos es de 0.25 miligramos a 0.75. Podemos administrar cada 5 a 7 días, dependiendo de nuestro esquema de quimioterapia. Idealmente, si yo voy a usar palonocetrón para un ciclo de quimioterapia, usaría palonocetrón el día 1 y los demás días le dejo dexametasona y le dejo aprepitant. No tendría que estar usando otro HT3. ¿Ok? Al ser antagonistas, van a ir a bloquear un receptor, ¿ok? De serotonina. Y entonces, cuando la serotonina venga a ligarse ahí en el centro del emesis, no se va a poder ligar porque ya está ocupado el receptor. Entonces, si tiene 30 a 100 veces mayor afinidad, y yo administré palonocetrón el día 1, y el niño sigue vomitando, y yo le empiezo a administrar ondansetron, ¿qué va a pasar? Y uno de los efectos adversos de los antagonistas HT3 son las náuseas. ¿Ok?
Se potencia con dexametasona y de los antagonistas 5-HT3. Son mejor si lo usas antes de que inicie la quimioterapia. Y por eso los niños del metotrexate, que no deberían de vomitar, realmente un niño de metotrexate altas dosis vomitaría por náuseas anticipadas, por intoxicación por metotrexate o por la anestesia de su punción lumbar. No tiene que vomitar. Incluso pudieras administrar el metotrexate altas dosis y no hacerlo. Y si vomita, tú dirías, está intoxicado o es que viene despertándose de la anestesia. Pero por eso verán que nuestras indicaciones el ondansetron empieza desde que el niño empieza. Para que ya tengamos esos receptores bloqueados y cuando tengan las náuseas y se liberen todas las sustancias implicadas en ellos, pues no haya manera de que se liguen al centro del vómito. ¿Ok? Bueno, los inhibidores de la neuroquinina 1, el aprepitant, que es vía oral, y el fosaprepitant, que es intravenoso, ambas formas farmacológicas las tenemos disponibles en México. Bloquean a la sustancia P. La dosis, no es que no me haya decidido la dosis, ya ustedes lo han manejado. La caja trae 3 pastillas, una pastilla de 125, que es el primer día, y 2 pastillas de 80, para que es el segundo y el tercer día. Si lo vas a usar intravenoso, la dosis es de 150 miligramos dosis única, esta es dosis de adulto. Habrá que buscar la dosis por kilo. Hay que vigilar el INR si estamos usando warfarina, porque creo que ya no usamos derivados de warfarina casi, ¿o sí? Va a reducir el efecto de anticonceptivos hormonales. Ay, doctor, ¿y eso para qué nos lo dice? Miren, por muy que soy yo, sí estoy consciente que a veces nuestras pacientes adolescentes se pueden quedar embarazadas. Y entonces les damos anticonceptivos hormonales para que no se embaracen y no interrumpan la quimio. O a veces se los damos también para cortar el periodo menstrual y que no tengan menstruación cuando están con plaquetas bajas. Entonces, si vamos a usar aprepitant y generalmente lo usamos en neoplasias de adolescentes, hay que tener esto en mente. ¿Ok? Puede dar hipo, puede dar cefalea, estreñimiento y disminución del apetito. Que de todos modos no iban a tener mucho apetito durante su quimio. Bueno, la mucositis también les envié las guías que han hecho varios centros. Estos son del Children's Oncology Group, para que vean cómo prevenir la mucositis. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos dentista de cabecera aquí con nosotros. El mecanismo por el cual se produce la mucositis es relativamente sencillo de entender si entendemos que la quimioterapia va a hacer daño a aquellas células que se duplican rápidamente y sabemos que las mucosas, tanto de vía oral como del intestino, de los ojos, vaginal, tienen una alta tasa de replicación. Entonces yo tengo mi mucosa normal, que ya sea por un virus, por radioterapia, por maniobras dentales o por quimioterapia, inmunoterapia que le llegan por vía sanguínea, se inhibe esa replicación del epitelio, ¿no? De manera que ya no se producen células nuevas. Hasta aquí hablaríamos de una mucositis primaria, ¿ok? Al quedar denudada la superficie, sabemos que generalmente en las cavidades donde hay mucosas va a haber bacterias, se suman estas bacterias, se provoca una reacción inflamatoria, aquí es cuando se produce la mucositis secundaria, ¿ok? Y hasta que después los fibroblastos logran ocasionar una cicatrización, pasa el efecto inhibidor sobre la duplicación de los epitelios, y entonces ya la mucosa se repara. Por eso en la visita les digo, la boca es la ventana de la médula ósea. Esto que yo estoy viendo aquí, que se vuelven a replicar, pues también pasa con los leucocitos, las plaquetas y los glóbulos en la médula ósea. Bueno, si yo sé que este es el mecanismo y que es común a todas las quimioterapias, debo de hacer un manejo prequimioterapia y debo de estabilizar la cavidad oral. Y de mis estrategias, y que hacen en muchos centros, te diagnostico con cáncer, ok, te va a hacer tu cirugía, pero te vas al dentista. Y el dentista te tiene que reparar en una semana, porque yo necesito iniciar tu manejo. Y bueno,
El manejo del cáncer es para salvarte la vida, pero si te doy quimioterapia, radioterapia, con una boca que no está sana, esa boca te puede llevar muchas veces a complicaciones infecciosas. ¿De acuerdo? Entonces, idealmente hay que eliminar la enfermedad dental y periodontal preexistente antes de iniciar el tratamiento. En leucemia muchas veces no nos da tiempo porque llega el paciente, hay que iniciar el corticoide, tiene malas plaquetas y los dentistas los primero que nos dicen es que cómo anda de plaquetas, cómo anda de leucos. Pero en los tumores sólidos, me parece que con la doctora Xochitl, que es una práctica estándar, en cuanto los diagnostica, si es posible, los manda al dentista antes de empezar la quimioterapia citotóxica. Hay quien dice que un mes previo a la quimioterapia para que alcance a cicatrizar, pero no nos podemos permitir un mes sin dar quimioterapia, a menos que yo vaya a hacer una cirugía de primer eh, momento y ya luego mi quimioterapia vaya a ser adyuvante. Entonces puedo resolver los problemas dentales, operar al paciente, porque mi quimioterapia va a ser adyuvante. ¿Ok? Yo puedo dar recomendaciones a mis pacientes para prevenir la crioterapia. La crioterapia, que si bien se puede hacer de algunas maneras más instrumentadas, la podemos hacer muy casera con decirle a la familia que haga enjuagues el paciente con agua con bicarbonato que esté en el refrigerador esta agua. Y eso le va a adormecer, pero va a disminuir la irrigación de la mucosa y por lo tanto va a disminuir la llegada de la quimioterapia a la mucosa. ¿De acuerdo? Si damos estabilizadores del pH para disminuir la proliferación bacteriana, eso también nos puede ayudar. Quien le ha tocado estar conmigo cuando receto fórmula magistral, yo les digo que tengan la solución de aluminio y magnesio en el refri, la difenhidramina ahí también, y que los mezclen para hacer el enjuague. Todos hemos ido a comer nieve, helado, y pues ya después de estar comiéndolo hasta nos cuesta trabajo hablar. Esto además va a bajar el dolor. Es una regla si yo voy a administrar busulfán y 5-fluorouracil. Cuando vamos a internar a nuestros pacientes a metotrexate altas dosis, hay que decirles que no coman chicle, que a algunos les pueda servir para controlar las náuseas, que no chupen caramelos, y menos si esos caramelos tienen chilito, porque van a salivar más y se va a concentrar la quimioterapia en la mucosa y van a tener más mucositis. Hay que evitar pastas blanqueadoras o de sabores fuertes. Hay que usar cepillo blando y si yo el cepillo blando lo meto un poco antes en agua caliente, todavía lo hago más blando para que no se lastime. Si no queremos usar cepillo, hay una especie de esponjas impregnadas de benzidamina que el paciente puede usar para su aseo dental cuando ya tenga una mucositis. Y el uso del hilo dental para evitar que haya restos de comida. E idealmente, nuestros pacientes deberían de tener su revisión y su tratamiento dental mientras están en quimioterapia de forma rutinaria. La palifermina, yo no he tenido ninguna experiencia, es un factor recombinante que favorece el crecimiento de los queratocitos y está recomendado para quimioterapias altas dosis. Cuando yo digo metotrexate altas dosis, pues es porque uso mucho, pero no es tan tóxico. Pero si voy a dar, por ejemplo, un HAM en mieloides, pues a lo mejor ahí debería considerar la palifermina. Y pacientes que van a recibir trasplante de progenitores hematopoyéticos. Aquí se me fue una N, la benzidamida, en enjuague oral, tiene un efecto antiinflamatorio que nos va a reducir la ulceración y el eritema. Y si recuerdan, parte del mecanismo de la mucositis es la ulceración. ¿Ok? Ahora tenemos otros geles que forman una película protectora, ¿no? El gel Cler, para que esta superficie denudada no pueda ser poblada fácilmente por bacterias o por hongos que tenemos ahí en la boca. La solución magistral, que hay diferentes recetas para prepararla, a fin de cuentas por eso se le llama magistral. Yo lo que más uso en la consulta, pues es la solución de aluminio y magnesio con la difenhidramina, que vayan al refri. Hay quien a esto le agrega gilocaína, hay quien a esto le agrega dexametasona,
y hay quien todavía en los enjuagues de oro tienen filgastrin. ¿Ok? Para los pacientes de trasplante, eso lo usábamos en el infantil, estoy hablando de principios de este siglo, exclusivamente en los pacientes de trasplante. Pues, como les dije, son los enjuagues de oro. Costaba mucho. El enjuaguito decía que se estimulaba, pero bueno, yo creo que hoy puede eso ser sustituido por palifermina. Bueno, vamos a hablar de estimulantes de colonias. Es como en época de lluvia salir sin paraguas. Si vamos a administrar quimioterapia, menos en las neoplasias hematológicas, ahí tenemos más recelo, pues nos gusta administrar estimulante de colonias y así nos ahorramos problemas. ¿De acuerdo? Sabemos que el filgastrin es un estimulante de colonias de granulocitos. Antes estaba el molgamostrin, que también estimulaba monocitos, pero me parece que ese ya salió del mercado, era el Leucomax antes. Va a favorecer el aumento en el número de neutrófilos, reduce la duración de la neutropenia, no evita que haya neutropenia, solo la reduce. Y en muchos estudios veremos que la reducción es aproximadamente de 2 días, la reducción de la neutropenia. No, pues 2 días, ¿para qué? Bueno, 2 días en el contexto de muchos de nuestros pacientes puede significar la vida o la muerte. ¿Ok? Va a reducir la incidencia de hospitalizaciones por neutropenia febril. Sirve también para movilizar progenitores hematopoyéticos como una preparación para la cosecha en trasplante de progenitores hematopoyéticos. Generalmente es un tratamiento profiláctico. Entonces, la dosis de profilaxis es de 5 a 10 microgramos kilo día, que vamos a dar subcutáneo con una duración de 3 a 5 días. Ustedes miran, doctor, es que a veces son 10. O hasta alcanzar un conteo absoluto de neutrófilos mayor a 1000. Nuevamente, aquí tiene que ver el contexto. Quizás yo pudiera estar contento con tener más de 500, sabiendo que por el día en que le administré la quimioterapia ya no se me van a ir para abajo. 500 es que ya voy hacia arriba y ahí lo puedo suspender. ¿Ok? La dosis terapéutica es cuando ya está instalada la neutropenia y casi siempre es para los casos de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Sin embargo, para nuestros pacientes lo podemos usar de 10 miligramos kilodosis hasta alcanzar un conteo absoluto de neutrófilos de 1000 o más. Si lo vamos a administrar intravenoso, tiene que tener una concentración de 2 microgramos por mililitro y generalmente se administra en conjunto con albúmina, es decir, para que no se quede adherido al equipo. ¿Ok? No usarlo en conjunto con quimio y radio, a menos que estén usando un esquema mieloide que busque sinergizar la citarabina. Pero no sé si todavía hay alguno de esos en uso. ¿Ok? Y debemos separar cuando menos 24 horas de la última administración de quimioterapias para irnos a la primera clase, porque si no podemos ocasionar un reclutamiento y células que estaban en reposo, en G0, yo las voy a meter a ciclo celular y entonces van a tener más daño por quimioterapia. Como toxicidad, puede dar náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, esplenomegalia. Me parece que yo nunca he visto estos datos de toxicidad en un paciente, pero a lo mejor como en mi cabeza pienso que son por la quimioterapia, no los he diferenciado. Un síndrome pseudogripal con artralgias, mialgias, malestar general, febrícula. Leucocitosis, pues eso sí nos ha tocado ver. Chiquillos que de repente ya te olvidó tomar la BH y de estar en 1300 te fuiste a 30,000. Dolor musculoesquelético. El síndrome de Sweet, que son la aparición de unas lesiones rojizas. No son petequias, no son máculas, pero es por concentración de los leucocitos en la piel. El pegfilgrastim es el factor estimulante de colonias conjugado con polietilenglicol. Y esto hace que sea un filgastrin de acción sostenida. ¿Esto qué le da? Le da la ventaja. El filgastrin generalmente, se los pregunto en visita y no me contestan, se elimina por vía renal.
El ponerle polietilenglicol disminuye el aclaramiento renal, prolongando su vida media. ¿Y quiénes van a degradar al pegfilgrastim? Van a ser los leucocitos. Entonces el pegfilgrastim va a permanecer hasta que suba la cuenta de leucocitos. Lo que dice la información para prescribir es que es una sola dosis por ciclo. Aquí varios de los compañeros han dicho que les va mejor. No sé si ya publicaron esa información. La dosis pediátrica que vamos a utilizar va a depender del peso. Menos de 10 kilos, 0.1 miligramos por kilo. De 10 a 20 kilos ya usamos una dosis total de 1.5. De 21 a 30, 2.5. De 31 a menos de 45, 4 miligramos. Y 45 o más, ya usamos la dosis completa. Su indicación es prevenir la neutropenia inducida por quimioterapia. Nuevamente, hay que administrar después de 24 horas de terminada la quimioterapia. Si yo inicié mi infusión a las 2 y acabó a las 5, pues no debo de iniciarla a las 4. Tengo que esperarme a que sean más de las 5. Y la información para prescribir dice que no se administre 14 días antes de la quimioterapia. ¿Por qué? Porque sigue ejerciendo este efecto de duplicación, y entonces esas células que estimule van a ser más sensibles. Puede dar prácticamente la misma toxicidad que da el filgastrin. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Me las acabo todas. Bueno, vamos a poner románticos. Una de mis grandes pasiones después del 2003, quizás, fue la cardioprotección. Y bueno, nada pesa tanto como el corazón cuando está cansado. No sé si hayan tenido esta experiencia en la vida. Entonces, bueno, ¿por qué es importante pensar en cardiotoxicidad? Y quizás los pediatras no somos el blanco de esta plática, serían los oncólogos de adultos. Pero bueno, a veces son tan pesimistas que para qué le ponen un cardioprotector. Es indispensable mantener un corazón sano para que nosotros podamos mantener la intensidad, incluso de los tratamientos de rescate. ¿Cuánto se usa en un tratamiento mieloide de dosis acumulada de antracíclico? Quienes hayan pasado por la clínica de mieloides. 300 miligramos metro, ¿no? ¿Qué posibilidad tiene de requerir un paciente con leucemia mieloide? Y vamos a usar antracíclicos para rescatarlo. Entonces, si yo no lo protegí al inicio, ya quizás voy a haber comprometido mi rescate. ¿Ok? Nuestros pacientes, a mí me tocó la era de antes del Rasoxani, cuando lo empezamos a usar todos los días, se nos iban antes a terapia intensiva, la sepsis y el corazón no aguantaba. Y hoy ustedes podrán ver que parece que se les va a despedazar el corazón, le ponen carvedilo, no sé qué tantas cosas le ponen, y a los 5 días se los quitamos. Regresan con un corazón, ¿por qué? Porque le entregamos a la doctora Lili un corazón sano. Sabemos que la cardiotoxicidad es el principal efecto limitante de dosis de los antracíclicos. Típicamente sabemos que depende de la dosis acumulada, de factores del tratamiento, si hoy radioterapia con un antracíclico es más cardiotóxico, de factores del individuo, como el hecho de que tenga una comorbilidad cardíaca o el hecho de ser una mujer adolescente, el hecho de que tenga mucho hierro, pero ningún paciente que reciba antracíclicos va a tener cardiotoxicidad cero. A lo mejor va a tener uno, pero no va a salvarse nadie que reciba miligramos antracíclicos. Sabemos que puede haber daño agudo y nosotros estamos tratando pacientes que creemos que van a sobrevivir más de 70 años. Y entonces yo quiero dejarle un buen corazón para que incluso ese corazón se pueda llenar de amor por sus nietos. Bueno, pues de los antracíclicos es dosis acumulada dependiente de la cardiotoxicidad. En la siguiente diapositiva vamos a hablar del índice cardiotóxico. No hay relación con la duración de la infusión. Van a llegar a centros que les van a decir
Si infundes de manera prolongada es menos cardiotóxico. Esas personas no han leído nada del doctor Lipschutz. El doctor Lipschutz lo administra en bolo. Y bolo, no los bolos de 30 minutos que usa aquí en enfermería. La cardiopatía previa me pone en blanco de más cardiotoxicidad. Si doy radioterapia concomitante, pacientes con linfomas, por ejemplo, si yo tengo un miocardio rico en hierro, bueno, todo el miocardio es rico en hierro, por eso es que la toxicidad es más selectiva al corazón. Como diría la poetisa Emily Dickinson, si yo puedo evitar que un corazón se rompa, no habré nacido humano. Aquí tenemos el índice cardiotóxico y las dosis acumuladas, ¿ok? Recordando que aunque yo no llegue a estas dosis, va a haber algo de cardiotoxicidad, ¿ok? El modelo es la doxorubicina y los demás entonces, si yo quiero decirle al cardiólogo, tuvo una dosis acumulada de tanto, probablemente el cardiólogo no va a conocer esto. Y entonces yo debo de multiplicar, pues le di 900 de pirubicina, equivalen a 450 de doxo, ¿ok? Pues yo di 300 de dauno, pues van a ser como 250 de doxo, no va a ser cardiotóxico. No va a ser cardiotóxico, evidentemente, ¿ok? La mitojantrona, que está metida ahí porque es pariente lejano, pero sí tiene cardiotoxicidad. ¿A qué grupo dijimos que pertenece a la mitojantrona? Antracenodionas. ¿Cómo voy a medir la cardiotoxicidad? Las troponinas son el marcador de daño miocárdico más temprano. Y ya troponinas en nuestro hospital, cuando hay reactivos, los puedes hacer pidiéndolas en laboratorio. Hubo un estudio del doctor Lipschutz que luego reprodujo el doctor Augusto Pereira. No sé si lo conozcas, Augusto. Él está en Caracas, el padre de la cardioprotección en Venezuela, donde administraban y durante el mismo ciclo tomaban troponina antes de administrar y troponina después, para ver si las infusiones prolongadas o los bolos tenían más cardiotoxicidad, y el doctor Lipschutz demostró que no fue así. Las formas pegiladas de los antracíclicos son útiles y en teoría menos cardiotóxicas, pero la estrategia más efectiva para prevenir la cardiotoxicidad es agregar el desrazoxane desde el principio del tratamiento. Siempre que usemos protectores, los primeros estudios van a buscar demostrar que no se disminuye la efectividad terapéutica de la quimioterapia. Ya desrazoxane, finales del siglo pasado, principios de ese, empezó a demostrar eso. Va a aumentar la supervivencia al mejorar el cumplimiento de dosis y al dejarle un corazón sano al terapista para que la sepsis no se lo lleve. Y la mejor estrategia es usar desrazoxane desde el primer miligramo. Hay guías que pueden encontrar que mientras no alcances la dosis acumulada, no administres el desrazoxane. Yo lo recomiendo desde el inicio. Es un análogo de la EDTA. Es un quelante de iones metálicos, va a quelar al hierro, por lo cual impide la formación del complejo antraciclina-hierro, que dijimos que era uno de los mecanismos de citotoxicidad, pero precisamente por haber tanto hierro en el miocardio es el mecanismo que va a ocasionar la necrosis de las miofibrillas. La dosis generalmente usamos 10:1. Si yo indico 7 miligramos de mitojantrona, voy a usar 70 de dexrazoxane. Si utilizo 70 antracíclico, 35 de doxo, voy a usar 350 de dexrazoxane. No tiene interacciones, prácticamente no tiene reacciones adversas. Va a prevenir la cardiotoxicidad y también es útil para el tratamiento de la extravasación de antracíclicos, que puede usarse de manera tópica, pero también al usarse de manera intravenosa, llega al sitio de la extravasación y nos va a prevenir el daño. Ya más adelante, la próxima clase deberemos de tocar extravasación de antracíclicos. Generalmente cuando salen los fármacos, las agencias le llaman un etiquetado.
que es el uso que se le puede dar y las precauciones que hay que tener de acuerdo a los efectos secundarios. Aquí lo hace COFEPRIS. En Estados Unidos lo hace la FDA, en Europa la hace la EMA. ¿Ok? Entonces, este es un artículo de cómo la EMA reevaluó la información que pone en el etiquetado. Primero, hay que ver con los estudios qué tan efectivo es para disminuir la cardiotoxicidad. Y aquí podemos encontrar varios estudios, algunos de ellos son comparativos, otros son retrospectivos, otros no son comparativos, pero tenemos dos estudios aleatorizados, ¿ok? Este de linfoma no Hodgkin, que realizó el Koch, y este de linfoma de células T de alto riesgo e intermedio, que también realizó el Koch, que hay en varios estudios, ¿de acuerdo? Y en todos concluyeron que el grupo que tenía el antracíclico más el desrazoxane versus el grupo que no tenía el desrazoxane tuvo menos cardiotoxicidad. Si bien no hubo pacientes que murieran de causa cardiovascular, las fracciones de eyección o de acortamiento se preservaban mejor en los pacientes que recibieron el desrazoxane. ¿Ok? Y bueno, pues lo que es importante, no hubo toxicidad temprana en cuanto se usó el desrazoxane y no hubo muertes asociadas en el grupo del desrazoxane. La otra es, también tiene cierto efecto inhibidor de topoisomerasa 2. Y si recuerdan, ¿qué fármacos eran los inhibidores de topoisomerasa 2? Toposino. Y pertenece al grupo de las filotoxinas. Muy bien, ya te vas a hacer un epipodofilotoxinólogo. Sabemos que puede ocasionar segundas neoplasias, ese efecto de inhibición de la topoisomerasa 2. Y entonces salió un estudio que en 2007 nos hizo replantearnos el indicar usar el desrazoxane desde el primer miligramo de antracíclico, porque decía que pacientes con linfoma no Hodgkin en un estudio tenían una incidencia mayor de segundas neoplasias. Y cuando tratas niños, no quieres tener segundas neoplasias. Detuvimos un tiempo hasta que encontramos la evidencia de que el desrazoxane no producía más segundas neoplasias. ¿Ok? Y entonces, por eso nuestra estrategia de que se puede usar tranquilamente desde el primer miligramo con el objetivo de mantener un corazón sano. Hay otro estudio, perdón que no les puse la referencia, esto es una grosería, de la Universidad de Columbia Británica, de farmacoeconomía, porque también en sus centros puede que les digan, es que si tú agregas de Razoxane, una doxorubicina que ya consigo en no sé cuántos pinchurrientos pesos, ya no es tan cara, porque tiene muchísimos años en el mercado, a menos que López Obrador cancele la producción nacional y haya que importarla, vas a hacer muy caro el esquema de quimioterapia. Dame razones para justificar el uso del Razoxane, farmacoeconómicas. No, pues yo reprobé matemáticas, después de la tabla del 5 ya valí. Bueno, uno de cada dos pacientes tratados con antracíclico van a tener algún grado de disfunción cardíaca. Uno de cada 10 va a llegar a insuficiencia cardíaca. Y los que llegan a insuficiencia cardíaca van a tener un 80% de mortalidad. Hace más de 15 años que no vemos aquí ninguna muerte cardíaca. Eso es fabuloso. 35% del daño va a ser asintomático el primer año. Yo voy a seguir a mi paciente, pues no hay nada. A los 5 años el daño asintomático va a ser del 90%. Y el resto de los pacientes va a tener daño asintomático a los 10 años. ¿Ok? Que se va incrementando 1% por año. Yo trato un niño con leucemia linfoblástica aguda, que diagnostiqué a los 3 años, acabé su tratamiento a los 6, lo sigo durante 3 a 5 años, yo no me voy a dar cuenta de esto. Y por eso, aunque la dosis que uso para tratar leucemia linfoblástica aguda es muy baja, los protejo desde el primer miligramo. ¿Por qué? Porque tengo pacientes que juegan fútbol, tengo una rescatista que se me descuelga de helicópteros, además bucea, entonces yo necesito que ella tenga un corazón adecuado.
La progresión de asintomático a sintomático e insuficiencia cardíaca va a ser 15 años posteriores al tratamiento. Por eso los adultólogos dicen, pues una paciente con cáncer de mama, que le voy a poner doxorubicina, no va a vivir 15 años, ¿para qué la cardioprotejo? A mí me ha tocado ver pacientes de cáncer de mama que viven más de 15 años, pero con una calidad de vida espantosa por el daño al corazón, porque además les dieron radioterapia. Bueno, ¿qué tanta va a ser la mortalidad por insuficiencia cardíaca? Altísima. ¿Cuánto cuesta? Porque a los investigadores hay que decirles eso. En Canadá, un paciente con daño cardíaco va a costar $8,667 canadienses, mientras que añadir en Canadá el Rasoxane va a costar $2,157. 4 veces más me cuesta el paciente. Y entonces añadir el Rasoxane es más económico que tratar a ese paciente de cada 10 que tuvo daño. ¿Ok? Aquí ya le tengo que modificar. Tengo más de 20 años usando el Rasoxane de forma rutinaria en los pacientes que usan anticíclicos. Yo nunca me planteo si un paciente debe llevarlo o no, siempre se los pongo. Porque me ahorra incluso el realizar la monitorización cardíaca de rutina. ¿Quién me preguntó el mes pasado si yo mando a los pacientes a cardio al inicio para hacer su eco? Y le dije, no, no los mando. Porque el doctor Nieto dijo que nunca los recogíamos y le cargábamos el trabajo. Y entonces, solo en condiciones especiales hago el estudio en el paciente. O cuando le llegan chocados a la doctora Lili. Y cuando le llegan sépticos a la doctora Lili, ¿qué es lo primero que dice el cardiólogo que tiene? Daño por antracíclicos. Y a las 2 semanas, toma tu daño por antracíclicos. No es daño por antracíclicos, es lo que le está haciendo la sepsis a ese corazón. ¿Ok? Les digo, antes monitorizábamos, pedíamos cada 3 a 6 meses el ecocardiograma con la fracción de eyección. Había estudios que planteaban que si lo hacías por gamagrama con radiofármacos era mejor. Ya no lo hago. Solamente si hay condiciones especiales en el paciente. ¿Ok? Hay que usar desde el primer miligramo. Es 80% más barato que tratar el daño cardíaco. Nos permite dar la dosis requerida del protocolo. No voy a tener que bajar dosis por cardiotoxicidad. Voy a mantener un corazón sano que pueda responder al reto de las complicaciones agudas, la sepsis, las que con la doctora Lili, y le voy a brindar una calidad de vida plena al sobreviviente. De eso se trata la oncología pediátrica. Tratamiento adecuado, evitar fallecimientos por complicaciones agudas y supervivientes con una calidad de vida plena. No debemos olvidar que un corazón es una riqueza que no se vende y que no se compra. ¿Ok? Y me parece que ya de aquí nos vamos a mover hacia la toxicidad renal y a la mifostine para la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación que hacer? Aquí en el hospital hay algún estudio que hemos hecho de esto, de controles. No tenemos un estudio porque no seguimos a los pacientes el tiempo necesario. En el infantil hice un estudio de leucemia mieloide aguda. Ahí dábamos 300 miligramos por metro, 150 miligramos de dauno en el primer ciclo y 150 miligramos de dauno en el segundo ciclo. Y luego el cuarto ciclo iba con mitojantrona. Y entonces hicimos un comparativo histórico, o no me acuerdo si fue aleatorizado, te lo busco y si puedo lo traigo a la próxima clase, de si protegía o no protegía. Y efectivamente vimos que protegía más a los pacientes. Y de ahí fue que empecé a sacar la idea de que, como esos pacientes todos se me iban a terapia intensiva, pero terapia intensiva me los regresaba, que de manera aguda me evitaba que se me murieran por complicaciones cuando antes me morían en la terapia intensiva, a pesar de tener excelentes terapistas. Aquí en el hospital no hemos hecho ninguno, porque no nos vas a encontrar a nosotros ecocardiogramas. Se los vas a encontrar quizás a los pacientes de osteosarcoma y no sé qué pacientes les hagan el ecocardiograma del.
pero te vas a topar con que a 5 años no vas a encontrar nada y pues ya viste que el daño es a más años. También hicimos con la Sociedad Mexicana de Oncología unas guías para la prevención de la cardiotoxicidad, un suplemento especial que hicimos con cardiólogos, con médicos de adultos y médicos pediatras para tratar de encontrar nuestras guías mexicanas para prevención de cardiotoxicidad. Ahí sí puedo también se las envío. Eso sí lo tengo en digital. ¿Algún otro comentario? Sí, Judith. Claro. Nosotros aquí como por protocolo, digamos, tenemos que por ejemplo, nosotros los antagonistas HT3 los alternamos con la dexametasona, pero tanto ahora que pues vemos el tema que se tiene un efecto como de sinergia con la dexametasona. De hecho, una de las recomendaciones que dio la oncóloga de la tarde, la doctora Mariana, es que a los anestesiólogos le habían comentado, pues ella nos dijo como anécdota de que los suelen poner juntos, es decir, en vez de como nosotros nos dejamos de alternar de cada persona con el ondansetron, los administran a la vez. Entonces, no sé si... Yo no me había percatado que los alternaba. Sí, de hecho, pues es una de las... dice, No, se potencia al usarlo en conjunto. No sabía que lo usaban alterno, probablemente porque yo no lo uso con mis pacientes. Pero por lo general de las políticas estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Y también es ideal si lo empiezas, cuando menos la noche anterior. En la consulta de leucemia se habrán visto que cuando les doy el ondansetron les digo, y déselo la noche anterior al intratecal, le va a funcionar mejor. Porque ¿cómo lo administran en procedimientos? En el momento. Y además, ¿y qué le pasa al niño cuando se despierta? ¿Okay? Si no es que el vómito es lo que lo despierta. Totalmente de acuerdo con el comentario. ¿Algún otro duda, comentario? El mecanismo de acción de la dexametasona como antiemético no se los puse porque no lo usamos, pero funciona. ¿Ok? Y no quise pasar a cuando ya tienes que usar benzodiazepinas, pero no quiten de su cabeza que a veces hay que usar benzodiazepinas. Y usamos mucha morfina también para tratar dolor. Y uno de los efectos secundarios de la morfina son las náuseas y los vómitos, ahora que considerar. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Yo tengo la duda que ahorita que estamos viendo lo del índice cardiotóxico, decía que, creo que sí era en la DA1, que la dosis acumulada es de 400 a 450 miligramos por metro cuadrado. En la En la doxo, perdón. Pero había estado, bueno, es que me había preguntado a mí la doctora Viola y había hecho como una revisión y había encontrado que de hecho desde 350 puede ser y que en los niños con cardiopatías previas podía bajar hasta 250, pero no sé, o sea, fue como algo. Esas son las dosis establecidas que te dicen. Si llegas ahí, vas a tener cardiotoxicidad clínica, con ecocardiograma, con troponinas, fracción de eyección alterada. Pero mi respuesta es 250, 150. Y como yo no sé lo que el paciente va a querer hacer en su vida futura, mi compromiso es que tengan cardiotoxicidad. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, duda? ¿Qué deberíamos de mejorar de la clase de hoy? ¿Qué podemos hacer para que sea mejor la clase? ¿Dónde la puede enviar? No, ya. Se le envié yo a Byron, no la he puesto en el de fármaco, ¿o si la puse? No, pero ya la envié. Y Byron generalmente lo que les envía es la grabación al No, de fármaco. también es Está en el Leocomato. O sea, yo se le envío a Byron, distribuye. sí, para no estresarlos enviándoles yo mensajes. Yo les envié lo de los artículos y cosas así. Pero mi canal es Byron. Y los mandé. Hay que lo vean el otro lunes. El canal de fármaco. Pero si quieren también se los mando al fármaco. Ahí está. ¿Algún otro comentario, duda? Después disculpen lo cursi que me puse con lo del corazón, pero pues creo que se nota cuando un tema te apasiona.
¿Ok? Gracias, Pues doctor. muchísimas gracias. Que Ok. tengan excelente día. Y de veras, algún día creo que podamos hacer algo para mejorar las clases, agradecería el comentario. ¿Ok? Sin bronca, vete a tu casa, trátate, reponte.